Shalom, shalom. Bienvenidos al Cuaderno de Adi, un espacio donde compartiré contigo reflexiones bíblicas, pero sobre todo un espacio para que juntos proclamemos la palabra de Yahvé. Empezamos. La Torá de poco nos va a servir si no la aplicamos a nuestra vida, nos va a servir de muy poco. Quizás podamos ser eruditos, pero sin la aplicación práctica, pues ya sabéis que yo tengo una frase: si lo que aprendo no cambia lo que hago, no sirve para nada. Y bueno, pues me gustaría explicar mi posición para este año. Mi posición para este año es que mientras más conozca la esencia, la calidad y la gloria de quien me creó, más voy a ser capaz de conocerme a mí misma y el propósito por el cual fui creada. Esta es mi obsesión. Yo quiero cumplir, deseo con toda mi alma, anhelo con todas mis fuerzas cumplir el propósito por el cual Yahvé me ha creado. Entonces, mientras más lo conozca Él, creo que mejor me conoceré yo. Al revés de como se dice en las filosofías occidentales, incluidas las orientales. En las filosofías metafísicas se dice una frase: conócete a ti mismo y conocerás a Dios. Yo pienso que es justo al revés. Si yo me conozco a mí misma sin conocer a Dios, lo que voy a conocer es al demonio. Entonces, para conocerme a mí misma, para poder someterme a mi Dios, tengo que conocerlo. Y este es mi objetivo este año. No solamente que sea práctico en mi vida, sin lo cual para mí no tendría ningún sentido estudiar la Torá, sino además conocer lo más profundamente que mi capacidad en este año pueda a mi Creador. Y pienso que la primera frase de la Biblia, la primera frase de Génesis 1:1, explica absolutamente toda la escritura. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaret. Esto quiere decir: en el principio crió Elohim los cielos y la tierra. Bien, quiero explicar que aquí hay un gran misterio en esta frase. Se esconden todos los misterios, pero hay uno sobre todo que es el principal, que revela absolutamente todo, que es la palabra et, que es una palabra que no se pronuncia, es como una conjunción, como una letra, un dibujo de enlace, y es el Aleph Taf. El Aleph Taf está en Bereshit bara Elohim et. En el principio creó Elohim, Aleph Taf, los cielos, Aleph Taf, y la tierra. Y este Aleph Taf, ¿quién es? Primero quiero decir que, a ver, ¿por dónde? Es que no sé si empezar a leer versículos o hablar y luego leer los versículos. ¿Quién es el Aleph Taf? Es un misterio. ¿Por qué? Porque el Aleph Taf son dos. Hay dos Aleph Taf en Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Eret. Hay dos Aleph Taf. Por eso la palabra Elohim es singular, porque solamente hay uno, pero está hablando de un concepto que es Ejad, uno compuesto. ¿Quién es? Pues hay un misterio aquí. El Todopoderoso, en Isaías 41:4 y 44:6, nos dice que Él, Yahvé, es el Aleph Taf. Y Yeshua, en Apocalipsis 1:11 y 17 y Apocalipsis 22:12, nos dice directamente que Él es el Aleph Taf. Con lo cual, ya en la misma frase de entrada, de inicio de la palabra, Bereshit bara Elohim et Aleph Taf, Hashamayim ve'et
Haret, Aharet, ya tenemos que tenemos dos Aleph Taf. Dos Aleph Taf, es decir, dos principios y último, que no son dos, es el mismo que puede, de una manera misteriosa que nadie, lo vemos en Efesios, aquí tengo un montón de lecturas, nadie va a poder descifrar exactamente este misterio hasta que estemos allí. Hasta que estemos allí con Yeshua, hasta que estemos allí, no lo vamos a entender. Es un gran misterio, simplemente se nos ha dado a conocer que el concepto, que la palabra Elohim guarda el concepto Ejad de unidad compuesta y que está ya manifestada en la primera frase de la Biblia. ¿Por qué? Porque la palabra Aleph significa cabeza y la palabra Taf, cruz. La cabeza en la cruz. ¿Pero qué significa esto? Muy sencillo. Para entender esto hay que estudiar paleohebreo. Y es lo que yo me he dedicado esta semana. Entonces, primero voy a hacer un resumen que creo importante, una introducción. Bereshit es el comienzo, el principio, el origen. El autor probable, casi todos los exégetas están de acuerdo, vamos, prácticamente todos, es Moisés. La Biblia es el libro más vendido de la historia. Su lenguaje original es el paleohebreo, que son símbolos. A pesar de las traducciones, el mensaje central puede ser entendido con total y absoluta claridad, a pesar de las traducciones y de las malinterpretaciones. Este libro maravilloso puede ser entendido. Sabemos, porque la Biblia da fe de ello, que Yahvé dictó a Moisés letra a letra, es decir, símbolo a símbolo, el contenido de la Torá, sobre todo de su código, de convivencia, es decir, sus instrucciones. El número 7, que vamos a ver por toda la Biblia, sobre todo en Génesis, es de gran importancia en la creación. 7 veces se dice y dijo Dios. 7 veces se dice y Dios hizo. 7 días duró la creación. ¿Por qué? Porque 7 es el número de la perfección. 7 son los espíritus de Elohim. Lo tenemos en Isaías 2. 7 fiestas, 7 días de la semana, 7 trompetas finales, 7 sellos, 7 copas. El número 7 es un número muy revelador de la naturaleza del Eterno. Entonces, yo hago como Elías. El versículo 1 en el principio, es decir, me voy directamente a Juan 1 del 1 al 3. Porque si entendemos Juan del 1 al 3, ya estamos entendiendo de una manera clarísima el Aleph Taf que figura 2 veces en Génesis 1:1. Nos vamos a Juan 1, que dice así. Esto tengo que darle las gracias al Eterno, porque el Señor me lo dio un día después de una polémica muy fuerte, que si 2, que si 3, que si Ejá, que si Jayín, que si no sé qué, que si no sé cuánto, que si eran 2, que si... Total, que el Señor por su misericordia, bien lo sabe Él, que es por su misericordia, bien lo sé yo, porque no tengo mérito ninguno, pero yo entendí esto. Esto está grabado en mi corazón de tal manera que me tengo que volver loca para que salga de mí. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba ante Dios, y Dios era el Verbo. En un principio este estaba ante Dios. Y ahora viene la frase de las frases que yo no lo comprendo, pero lo acepto.
El Señor me dio la capacidad para aceptar esto como verdad con total claridad. No trato de explicar esto porque no tiene explicación. El que intente explicarlo se va a volver loco o va a apostatar. No, pero el Señor me dio la gracia de aceptarlo y aceptarlo con total convicción y claridad en mi interior que no sé explicar, ni lo voy a intentar. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él había vida y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esto, hermanos, me explica a mí Génesis 1. Me lo explica total y absolutamente. Me explica Bereshit bara Elohim et al-Estaf Hashamayim ve et al-Estaf hat aret. En el principio es uno, cuyo verbo lo crea todo y que en el devenir del tiempo se convierte en davar, la palabra antropomorfizada, es decir, la palabra hecha hombre. Es uno, ejat, es uno, ejat. Y eso se puede ver al final de Apocalipsis, eso es maravilloso, ver cómo ese ejat que salió en el principio vuelve y lo vemos que es el anciano de días. ¿Quién es el anciano de días? Yahvé. ¿Quién es el anciano de días? Yeshua. Es uno, no hay dos, es uno. Es uno que en el principio se proyecta su verbo, hace todo lo que es mandado de hacer, es la imagen visible de aquello que no puede ser visto, lo crea todo, lo consuma todo, lo propicia todo y al final es Ejad, es uno, es Yahvé Sebaot. Entonces, yo así lo entendí, hermano, así lo tengo metido hasta en el ADN de mi vida. Yo creo esto a pies juntillas y de ahí no me voy a mover porque el Señor me ha pedido que de ahí no me mueva. Me ha dicho, no te muevas de ahí y no te apartarás de mí. Yo he sentido esto. No es que ha venido y me lo ha dicho, es una manera de hablar, hermano. ¿Yo por qué estoy poniendo tanto énfasis en esto? Porque es que toda la escritura se explica gracias a esto. ¿Por qué? Muy sencillo, porque ahora vamos a llegar a algo interesantísimo, que son los pictogramas. Esta es la libreta de pictogramas. Y entonces, tenemos que la letra Bet es una casa. El dibujo de la letra Bet, que es la... ¿Por qué la Biblia no empieza con la letra A? ¿No? Empieza con la letra Bet. Bet significa significa casa. Es una habitación, un hospedaje, una cobertura. Por lo tanto, el propósito de Yahvé es construir una habitación para crear una familia. Después viene Bereshit. Reshit viene de la raíz Rosh, que significa cabeza. Aleph, cabeza. La cabeza en la cruz. ¿Qué estamos hablando, hermanos? ¿Qué estamos hablando? Rosh quiere decir primero, cabeza, comienzo. Bará. Bará está compuesto también de las mismas dos palabras. BR. Bet Reshit. Es decir, casa, cabeza. Plenitud. Porque esta palabra bará significa llenado. Plenitud. Engordar. Llenar. Llenar la casa. Diríamos que en lo original, en el origen, en el principio, en lo principal, Yahvé llenó. Y después viene la palabra Elohim, que no me voy a poner a estudiarla ahora porque entonces aquí tengo muchísimo que compartir. Y lo vamos a dejar. Y los cielos y la tierra, todo eso lo vamos a dejar. Pero ¿a dónde voy a la conclusión? Al misterio del Aleptá, que significa la cabeza en la cruz. ¿Quién es la cabeza?
No voy a llegar yo a ninguna conjetura, ahí lo dejo, vosotros lo pensáis. Seguimos. Yahvé creó los cielos y la tierra por el poder de su palabra. Él cuando creó estaba fuera del tiempo, hermanos. Él no creó en el tiempo cronológico. La creación justamente fue la creación de la cronología. Yahvé creó los cielos y la tierra por el poder de su palabra, ya sabemos quién es la palabra, quién es ese Al-Estaf. Él, cuando creó, estaba fuera del concepto tiempo que tenemos nosotros. La misma palabra que fue enviada en forma de hombre, esa fue la que creó. Todas las cosas fueron hechas, creadas por la palabra, y la palabra es Yeshua. Entonces, desde Génesis hasta Apocalipsis está lleno de referencias a estas dos letras, Aleph Tav, el principio y el fin, la cabeza y la cruz, el jefe del pacto. Esto nos enseña quién es el jefe del pacto, cuál es el sello y la señal del pacto. La cabeza muere por la novia. Pero ¿cuál era el propósito de esa cabeza? La casita, habitar con la novia. Entonces, si entendemos las letritas del paleohebreo, ya muchas cosas se nos van a quitar de la cabeza y muchas complicaciones. Entonces, en hebreo la conjunción al-está significa completamiento o perfección. Y ahora os voy a dar una serie de versículos que si me pongo a leerlos no acabamos porque tengo mucho tema aquí. Y los versículos son Apocalipsis 1:10 y 21:6. Efesios 3:9. Colosenses 1 del 16 al 17. Hebreos 1:2. Apocalipsis 3:14. Y Primera de Corintios 8 al 6. Todo esto para hablar del Aleph Tav. Bien. Pero hay un versículo que yo no quiero dejar de leer antes de seguir, porque hay mucha confusión con esto. ¿Es Yahvé creador solo de lo bueno y no de lo malo? ¿Es que él no creó las tinieblas? ¿Es que las tinieblas estaban allí? Un poco lo que ha dicho Isa, la pregunta que ella tiene. Vamos a ver lo que el mismo Yahvé nos dice de él mismo. Y nos vamos a ir a Isaías 45:7. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Hago la paz y creo la adversidad. Yo, Yahvé, hago todas estas cosas. Entender esto sé que es muy difícil. Es decir, el Señor es el creador absolutamente de todo. Tenemos Isaías 45:7 y tenemos Deuteronomio 32:39. ¿Qué dice Deuteronomio 32:39? Es que nos han enseñado un Dios de domingo, osito de peluche, que solo es buenecito y solo nos da lo que nosotros queremos. Pero ahora mirad, yo soy yo y no hay Elohim fuera de mí. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien libre de mi mano. Yo no voy a comentar estos textos. No voy a comentar Génesis 1 más allá de este pequeño resumen de una semejanza de análisis de la primera frase en hebreo para resaltar el Aleph Tav y el significado de los pictogramas. No voy a seguir por ahí, porque esto Génesis 1:1 ya nos puede llevar 2 o 3 días. Simplemente voy a seguir compartiendo lo que yo, así por encimilla, os voy a compartir algunas cosillas. Yahvé creó. Por lo tanto, hay un creador. Solo un ser superior, inteligente y poderoso hubiera podido crear un universo tan perfecto. Y ese es
Yod, Hei, Bat, Hei. El universo tiene una fuerza gravitatoria perfecta. La luz viaja a una velocidad perfecta. Si la fuerza de gravedad no fuera perfecta, todos los planetas hubieran chocado unos con otros. Por lo tanto, están todos a la distancia perfecta para que mantenga su eje gravitatorio y la distancia entre unos y otros. La luz viaja a una velocidad perfecta. Si la luz viajara más rápido o más lento, el catástrofe del cosmos sería terrible, desaparecería. El universo tiene unas distancias perfectas. El universo tiene una polaridad perfecta de la molécula de agua para que se condense y exista sin evaporarse. Todo lo que ha hecho es perfecto. Bará significa crear de la nada. Y Yahvé ha creado de la nada, de sí mismo, porque Él es todo, de Él, de la nada y el todo, ha sacado la creación. Es decir, crear de la nada es el concepto de la palabra bará. Nosotros, ningún hombre, nada ni nadie en todo el universo puede crear. Hermanos, entender esto. El hombre, cualquier inteligencia, lo único que puede hacer es transformar la materia, pero no puede crearla. Solamente Yahvé puede bará, crear de la nada, de lo que no existe. De lo que no existe, solo Yahvé puede crear algo. El hombre puede transformar muchas cosas, todas las cosas, pero ya han sido creadas primero para que él pueda transformarlas. Estos conceptos son muy primarios, pero es que lo tenemos que entender. Tenemos que entender en el universo que nos movemos y tenemos que entender el Elohim que tenemos. Y es importante. Yahvé es más que la creación, es decir, Yahvé y su creación son diferenciados. Él existía antes de su creación. Yahvé puede vivir aunque nada existiera. Yahvé es un ser no creado, eterno y sin principio ni fin. Y ahora os doy unos versículos para que todo esto que acabo de decir podáis confirmarlo con la palabra, a la coma y al punto, porque yo no voy a decir nada que no pueda ser demostrado por la palabra. Salmo 90, 1 al 2. Juan 17, 5 y 24. Efesios 3, 11. Efesios 1, 4. Job 38, 7. ¿Qué dice Isaías 46, 9 en adelante? Yo anuncio lo por venir desde el principio. Ahora entendemos el primer día. Bereshit bara Elohim et. Yo anuncio lo por venir, es decir, todo lo que va a suceder en la historia de los hombres, ya está anunciado en la primera frase con la que empieza la escritura. Yo anuncio lo por venir desde el principio. Miradlo, Isaías 46 del 9 al 12 o por ahí. El primer día creó Elohim la luz. ¿Quién es la luz del primer día? Bien, apuntad. Malaquías 4:2, Juan 1:9, Juan 8:12, Juan 9:5, Isaías 9:2. El universo no es eterno, no. Tuvo un principio y tiene un dueño, su creador. La palabra luz en hebreo es la palabra or. Y la palabra or
está relacionada con la instrucción para luchar contra las tinieblas. Desde el primer versículo, la luz lucha contra las tinieblas. Podemos verlo en el Salmo 119, 105. La luz está relacionada con el equipamiento necesario para luchar contra las tinieblas. Y así cuando la luz fue proyectada, cuando la boca del Eterno se abrió y se proyectó su voz, se proyectó en luz. El universo, bueno, esto lo voy a dejar. En el segundo día vemos la separación de las aguas. En el segundo día vemos que quizás si hacemos una relación de los milenios con los días de la creación, vemos que la separación de las aguas quizás está relacionada con la época, el tiempo de Noé. Y es a causa del pecado que viene el diluvio, está relacionado. Diríamos que esta separación de las aguas, donde se separa el firmamento de la atmósfera, bueno, verás, no me quiero meter, pero me voy a tener que meter. A ver, separó los cielos, de la tierra, y separó las expansiones de las aguas. Son dos cosas en un mismo acto. Vamos a separarlas. Primero, vemos que quizás este segundo día pueda corresponder de manera alegórica al tiempo de Noé, puesto que también es el único día que no dice que sea bueno, no dice ni bueno ni malo, no dice, simplemente no lo nombra. Los demás dice y vio que era bueno, en este día no hace comentario. Vemos que el primer cielo es lo que vemos, es lo que vemos. El segundo cielo es el firmamento, la atmósfera. Y el tercer cielo sería, bíblicamente hablando, la morada del Eterno. Y no voy a seguir porque el segundo día es muy complicado y también nos va a llevar mucho tiempo. Sigo por aquí. El tercer día vemos que es el día de la semilla, de la fructificación, donde aparece lo seco. Y ya nos está hablando el tercer milenio, que es cuando aparece Abraham en la historia de la humanidad. Aparece la semilla ligada a Abraham como linaje, correspondería al tercer milenio. Y semilla no solamente de la tierra, sino Sará Semen como semilla de linaje. Y aparecen los primeros frutos. Proféticamente la semilla de Abraham iría por toda la tierra como bendición. Esto lo veríamos en Génesis 26:4. El tercer día, en el monte Sinaí, Yahvé se muestra al pueblo y en el tercer día Yeshua resucita. Estamos hablando de una siembra y una cosecha en el monte Sinaí y estamos hablando de una muerte y una resurrección. Entonces, todo esto son conceptos que se pueden aplicar al día 3. No los vamos a desarrollar. Esto es material, todo lo que estoy dando es material para estudiar. Mi tarea no es resolver nada, sino buscar material sobre el que trabajar. Estudiar el capítulo 1 de Génesis nos llevaría muchísimo tiempo, yo creo que meses, empezar a entenderlo. Cuarto día, diríamos que este día corresponde a la creación del firmamento. Es el comienzo del calendario. Empieza la cronología del hombre. Y se correspondería este cuarto día también con Yeshua, porque él nació al final del cuarto milenio, puesto que ahora estamos viviendo en el final del sexto milenio. Y hace 2000 años que Yeshua estuvo aquí. Sugerencia de lecturas, Malaquía 4:2. Yahvé crea el concepto de tiempo para señalar al Mesías. El Aleph Taf
crea el concepto de tiempo y su calendario para señalar al Al-Estaf. El quinto día correspondería al quinto milenio. Este sería el milenio de la pesca, el milenio de los peces. Creó que bullan los peces en el mar. Esto es muy interesante estudiar esta palabra. Bueno, sigo por orden. Lo podemos ver en Génesis 47. Es un pueblo preservado por José en Egipto. Los hombres son semejantes a peces en la palabra. ¿Y qué fue la única vida que no fue arrasada en el diluvio, hermanos? Los peces. Porque los peces pueden vivir en el agua. Y los peces están haciendo alegóricamente alusión al hombre. Y luego en Génesis 47 vemos una preservación de la maldición de los peces en Egipto, con José. Todas estas cosas son material de estudio, hermanos, para reflexionar, para que lo conectemos. El diluvio fue una maldición, pero los peces sobrevivieron. La tierra fue maldecida con sequía, con hambruna, pero José, figura de Yeshua alegórica, preservó a Israel. Jeremías, lectura, Jeremías 16, del 14 al 16. Y Jeremías, y esto está relacionado, como he dicho, con Génesis 47 y Mateo 15, 2. Efraín será pescada entre las naciones, porque las aguas, esta separación de agua en la que no me he querido meter del segundo día, está relacionada con las naciones y los peces con hombres. Pero hay una palabra clave aquí, en el quinto día. La palabra es bullan, abunden seres vivientes. ¿Por qué? Porque la palabra que se usa es la palabra nefesh. Nefesh es alma, vida. Cuando dice cuando bullan seres vivientes, si nos vamos al hebreo vemos que la palabra es nefesh. Porque el alma y la vida es nefesh. Está relacionada con la sangre. ¿Por qué? Porque la vida implica sangre. No hay vida sin sangre, porque en la sangre están los códigos genéticos de los seres vivos y la sangre lo regula todo. Si hay un problema en la sangre, todo el organismo se viene abajo, se desequilibra, porque la sangre contiene todos los aminoácidos, las proteínas, en el plasma, en los glóbulos rojos, en los glóbulos blancos, en las plaquetas. Cada uno de estos elementos que lo he estado estudiando, si los estudiamos por separado, es un microcosmos de todo el universo que el Señor ha puesto en nuestra sangre. Por eso no podemos comer la sangre de los animales aunque sean kosher. Por eso siempre digo, hermanos, cuando vayáis a comer fuera de casa no pidáis carne, a no ser que vayáis a un restaurante kosher. Es que tiene una importancia desde la creación vital. Lo podemos ver en Levítico 17, 11 y 14 y en Isaías 53, 10. El concepto de nefesh, de vida y de vida en la sangre de los animales. Y el sexto día, hagamos ejat. La palabra hagamos significa, como bien ha dicho Juan, se utiliza, es un término majestático, donde los reyes, la reina de Inglaterra habla en plural, el Papa habla en plural, como si ellos tuvieran una relación directa con el Altísimo y cuando hablan son como la voz de Dios. Por eso dicen hagamos o decimos, ¿vale? Aparte de Gollum, que estaba loco perdido y también hablaba en plural. Entonces, a ver, ¿qué quiere decir? La frase hagamos nos está hablando del concepto ejat que hemos visto anteriormente. La creación del hombre. ¿Cuál es la imagen de Yahvé? Porque dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza.
¿Cuál es la imagen si partimos de Juan 1:1? ¿Cuál es la imagen de Yahvé? Nuestro destino, hermanos, es desarrollar la imagen de Yeshua, es desarrollar el carácter de Yeshua. ¿Y cuál es la imagen de Yahvé? He dado un montón de versículos antes para que lo miremos. Bien, el sexto milenio correspondería, alegóricamente hablando, claro, al humanismo. ¿Acaso no estamos en el milenio del hombre? ¿No se ha vuelto toda la atención del hombre en sí mismo? En esta era que estamos de este milenio, la atención está centrada en el hombre. Todo se ha vuelto ¿cómo se dice? Topocéntrico. Ay, ¿cómo se dice? Bueno, egocéntrico. Eso es. Todo se ha vuelto antropocéntrico. Estamos en el milenio y si lo estudiamos con detenimiento, desde el año 1100 en adelante, el protagonista de la historia, todo ha estado centrado alrededor del hombre. Y si miramos los últimos 300, desde la Edad Media o desde el Renacimiento para acá, el centro del universo es el hombre. Pero, gracias al Eterno, esto está próximo a desaparecer, porque estamos al final. Y el centro ya no será el hombre. Cuando entremos en el séptimo milenio, el del reposo, y será el milenio de Yeshua, el centro será Yahvé, será el Eterno, será el reinado de Yeshua. Romanos 14:11. Filipenses 2, del 9 al 11. Al final, hermanos, se volverá al principio, lo que fue el propósito del Eterno desde el comienzo. ¡Ay, qué preciosidad! Vivir con el hombre. ¿Qué dice Génesis 2:4? Es la primera mención del nombre de Yahvé. Pues Elohim no es un nombre, es un título. Yahvé, Yod Hei Bat Hei, aparece 6.500 veces en el Tanaj, no en el Nuevo Testamento, como algunos creen. En el Tanaj es el nombre personal de Yahvé para ser nombrado por nuestros labios con temor y reverencia, no para ocultarlo. El ocultarlo es una maldición que los judíos se han echado a sí mismos, como la Escritura bien lo demuestra. Entonces, yo he terminado de hacer este repaso del capítulo 1 y mi consideración principal de este repaso es Bereshit bara Elohim al Tav. Es decir, creo que el porvenir estaba anunciado desde el primero y el segundo Aleph Tav, que están en la primera frase de la Biblia. Porque recordad que Aleph es la cabeza, Bet es la casa, donde está la cabeza significa eso, y Tav es cruz. Es decir, bueno, me lo voy a reservar para el capítulo 2 porque con el capítulo 2 se explica muy bien el primero. Así que corto aquí. Espero que este podcast haya sido de bendición para ti como lo ha sido para mí. No olvidemos que la palabra de Yahvé siempre nos alumbra. Nos vemos en el cuaderno de Adi. Shalom, shalom.